Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para confirmaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Por lo que nosotros vemos en la epístola a los Romanos, al principio el apóstol Pablo dice que él quería ir a Roma, pero que fue impedido, fue estorbado y no pudo viajar a Roma, pero él tenía el deseo de visitar a los hermanos en Roma. En el capítulo 15 nuevamente él manifiesta ese deseo de ir a Roma. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el fin? ¿Por qué Pablo habla de esa manera? Pues una de las razones era que él no había ido a Roma. El apóstol Pablo no es el fundador de la iglesia en Roma. Seguramente algunos de los creyentes que estuvieron allí en Pentecostés, de aquellos que creyeron en aquel momento en Pentecostés, sabemos que habían personas de diferentes lugares. Hay una lista larga de las ciudades y de los lugares de donde habían allí personas en la fiesta Pentecostés y que muchos creyeron. Probablemente algunos de ellos llegaron allí, fundaron una iglesia. Pablo habla de ese deseo de ir y conocerlos. Me llama mucho la atención en este pasaje que leímos que Pablo está hablándole a hermanos que no conoce. Eso es tremendo. Pablo está hablando a hermanos que no conoce y él les dice que da gracias a Dios por ellos. Porque la fe, la palabra de Dios se divulga por todo el mundo y claramente y obviamente la palabra de Dios había llegado a Roma. Roma era la capital del imperio. Roma era una de las ciudades más grandes de la época, una ciudad cosmopolita, es decir, una ciudad donde habían personas de todo el mundo, donde habían diferentes culturas, donde habían diferentes religiones, diferentes tradiciones, diferentes razas. Allí llegó el evangelio. Era una ciudad principal. Es como hoy día hablar de Bogotá, por ejemplo, que es la ciudad más importante, o por lo menos la ciudad más grande de nuestro país. Es una ciudad donde hay diferentes culturas allí revueltas, o también ciudades como Pereira son muy diversas en cuanto a las culturas. Allí llegó el evangelio, allí se formó una iglesia. Pero hermanos, piensen en algo, piensen en una iglesia que ustedes no conozcan. Piensen en una iglesia o en una ciudad donde está la iglesia del Señor, pero ustedes no conocen a los hermanos. ¿Será que nosotros oramos por ellos? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Por quién oramos nosotros? Pues oramos por los hermanos en Supía, que son los que están más cerquita. Oramos por los hermanos en San Lorenzo, de vez en cuando por algún hermano de Quinchía, o no sé de dónde más, por quienes más hemos orado. Pero Pablo oraba por una ciudad que estaba a cientos de kilómetros, una iglesia en una ciudad que estaba a cientos de kilómetros, que no conocía a los hermanos, pero él estaba orando allí por los romanos. Pablo estaba, cuando escribe la carta a los romanos, si no me falla la memoria, estaba en Corinto. Esto es muy al sur de donde Pablo tenía el propósito de ir. Pablo dice: yo ya he ido hasta Ilírico. Ilírico es lo que hoy es Albania. No sé, los que conocen más o menos de geografía conocen estos países que hay allí en este lado de Europa, Croacia, Bosnia, Herzegovina,
No, Países Bajos es por la parte de Holanda, pero esto es lo que antes era la antigua Yugoslavia, que se divide en diferentes países, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, el que cité hace un momento, Albania. Entonces, Ilírico quedaba más o menos en esta región. Pablo había llegado hasta ahí. Él dice, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Ya estaba cerca a Italia. Llegó hasta cerca a Italia, donde estaba Roma, pero no alcanzó a llegar a visitar a los hermanos en Roma. Pero él ama a estos hermanos. Él ora por ellos y les dice que le da gracias al Señor por ellos. Versículo 8 y versículo 10 dice que ruega que de alguna manera tenga al fin la voluntad de ir a ustedes, que tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir donde ustedes. O sea, Pablo rogaba porque Dios le permitiera en su voluntad. Claro está, él no hacía nada fuera de la voluntad de Dios. Él fue estorbado, no sabemos cómo. Tal vez se le estorbó, como cuando se le estorbó cuando él iba para Misia, Bitinia, y el Espíritu Santo le dijo, no, usted va para Macedonia. Pudo haber sido un estorbo de Satanás, que Dios permitió que Satanás estorbara a Pablo para que no llegara hasta Roma, como lo hizo en una ocasión Satanás cuando estorbó para que Pablo no llegara a Tesalónica. Dice que Pablo escribe en la carta a los tesalonicenses que él trató de ir varias veces, pero Satanás nos estorbó. No sabemos. El caso es que estos hermanos estaban en el corazón de Pablo y estaban constantemente en sus oraciones. Hoy día, más que toda esta semana, los que han visto noticieros saben qué está sucediendo allí en Israel, Irán. Este conflicto que se está hay una tensión grande allí. Hubo un bombardeo a Israel, la cúpula de hierro funcionó bien por esta vez, pero y me topo cada que hay tensión en Medio Oriente, en Israel, frases, videos, anuncios: hermanos, oremos por Israel. Hermanos, la palabra de Dios dice que hay que orar por Israel, y yo no estoy en contra de que los hermanos y cada uno de nosotros oremos por Israel. El punto es, ¿debemos orar solamente por Israel? ¿Por qué debemos orar por Israel? Y en primer lugar, hermanos, nosotros debemos orar por los hermanos en Israel. Hoy estaba investigando un poquito, 175,000 cristianos hay en Israel. Pero luego investigué en Irán, 1.200.000 cristianos en Irán. Claro, una nación de más de 86 millones de personas, obviamente, por la proporción debe tener muchos más cristianos, pero también en porcentaje hay más cristianismo allí. Obviamente allí incluyen testigos de Jehová, pentecostales y otras religiones o sectas, pero el punto es que en ambas naciones hay creyentes. ¿Los conocemos? No. Yo no conozco a ningún hermano de Irán, de Israel, de Palestina. Yo no conozco a ningún hermano de Gaza. Allí también hay hermanos, más poquiticos, sí, pero allí están sufriendo. Muchos hermanos hoy en Irán y en Israel están asustados, están preocupados por la situación y por la tensión que hay, porque probablemente el fin de semana Israel va a devolver el ataque a Irán. Irán dijo, si ellos atacan, Irán dijo, esto es una muestra de que nosotros no nos vamos a quedar quietos, es una venganza por unos generales que mataron. Si Israel contraataca, nosotros vamos a atacar en serio, y seguramente si Irán ataca en serio, Israel va a atacar en serio. Entonces hay la posibilidad de que se vuelva algo grande y donde tal vez muchos de nuestros hermanos mueran en medio de ese conflicto, porque claro, los islámicos van a aprovechar. ¿Para qué? ¿Qué van a aprovechar? Van a aprovechar para perseguir la iglesia, y en medio de todas esas muertes, un cristiano, un muerto más, un muerto menos, no se va a notar. Entonces nuestros hermanos están allí preocupados. La iglesia en Irán también está pidiendo oración. La iglesia
En Irán no los conocemos, hermanos, pero nosotros debemos ser sensibles a que tenemos hermanos sufriendo en diferentes lugares del mundo. Que tal vez no vayamos nunca a estos lugares, que tal vez nunca visitemos estas iglesias por las dificultades políticas y todo lo que conocemos, pero también muchas veces por la economía, porque tal vez el llamado a nosotros no es para ir hasta estos lugares, a menos de que el Señor muestre lo contrario con el tiempo. Tal vez nunca los conozcamos, pero son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos, comprados con la misma sangre que nosotros fuimos comprados. Así están sufriendo, hermanos. En Ucrania, en Rusia. Decía Paul Washer, a mí no me hablen de nacionalismo, a mí no me hablen de patriotismo. Yo no estoy dispuesto a morir por Estados Unidos, decía él. Yo no estoy dispuesto a ser encarcelado por mi nación, por un patriotismo que al fin y al cabo pues, no sirve de mucho. A mí háblenme de mi patria, de mi nación. ¿Cuál será nuestra nación en este momento? Tenemos una patria celestial, futura, pero en este momento, ¿cuál es nuestra nación? La iglesia. Eso lo dice Pedro. Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hermanos, somos una nación santa, una nación sin fronteras. Decía este hermano, hermanos, para nosotros no hay fronteras. Yo no amo a los judíos, decía él, yo amo a los cristianos que hay en Israel, pero también amo a los cristianos que están en Corea del Norte encerrados en un campo de concentración en este momento, son mis hermanos también. También amo a mis hermanos que están sufriendo algunos persecución en las selvas colombianas por causa de la guerrilla. Colombia está entre los primeros 50 países donde el cristianismo es más perseguido en el mundo, y creo que el puesto, no sé si Yael o Sebastián saben, creo que está como por el 30 y algo, 37, gracias. Colombia, aquí nomás, nuestros hermanos están siendo perseguidos, oramos por ellos. En México, país latino también, donde el cristianismo está siendo muy perseguido. Y en otros países, aún latinos y europeos, donde de estos países de ahora, que se creen muy modernos porque aprueban el aborto, la ideología de género y muchas otras cosas más, y censuran a nuestros hermanos. Estamos orando por nuestros hermanos que están siendo callados, que se les está diciendo no hablen del pecado, no hablen de juicio, no hablen de infierno, hablen de ética y valores, pero no hablen de este tipo de cosas. Por eso muchos predicadores el día de hoy, como decía un hermano que escuchaban hace unos días, sus predicaciones son muy buenas, pero sus predicaciones pueden ser predicadas también en una sinagoga o en una iglesia católica o aún en un templo islámico, en una mezquita. Qué triste. Por no ser perseguidos, muchos están cediendo y predican mera moralidad, moralismo, pero no están predicando de Cristo. Porque si usted predica de Cristo, no puede predicar en una mezquita ni en una sinagoga. Entonces, los predicadores debemos examinarnos. ¿Será que mi predicación es aceptada en una sinagoga? Si es aceptada en la sinagoga, está muy mal. Hermanos, nuestros hermanos en el mundo y aún en Colombia están siendo censurados, están siendo perseguidos, están siendo acosados. En Canadá, nuestros hermanos están siendo encarcelados. Una y otra vez he visto videos de pastores, de predicadores en Canadá siendo llevados a la cárcel porque predicaron en contra de la ideología de género. En Cuba hay predicadores encarcelados porque una vez se levantaron y predicaron en contra del régimen cubano, y allí están en la cárcel. En iglesias grandes, la iglesia de los hermanos más grande que hay en Cuba,
Tiene como 7 ancianos o 10, no recuerdo bien, y entre ellos hay uno que es del Estado, un espía, y está ahí, y ellos no lo pueden sacar. Entonces vemos cómo sufren nuestros hermanos, y muchos hoy están orando para que Israel aplaste a Irán. Muchos hoy están orando para que Israel gane la guerra y aplaste a toda esta gente allí, cuando deberíamos estar orando por todas estas personas, que muchos de ellos que van a morir en este conflicto van a ir al infierno. No solo iraníes o palestinos, muchos israelitas van para el infierno porque niegan a Cristo. La mayoría de los israelitas hoy son ateos, son musulmanes, niegan a Cristo, promueven la ideología de género y por raza no se van a salvar. Ellos no se van a salvar por raza. La Biblia dice que la verdadera circuncisión es la del corazón, y el verdadero judío es el que lo es espiritualmente. Eso lo dice Romanos capítulo 2. La mayoría, como les dije hace un momento, es muy bajo el porcentaje de cristianismo en estos dos países. Debemos orar por la salvación de muchas personas, porque muchos van a partir como han partido sin Cristo a una eternidad. En vez de estar orando para que un país aplaste a otro, debemos estar orando por la salvación de los perdidos, y debemos estar orando primeramente por la iglesia, aunque sean hermanos que nunca vamos a ver en esta tierra, pero son hermanos con los que vamos a estar por la eternidad. No importa la nacionalidad. Hermanos, yo he reflexionado en esto en esta semana, desde que comencé a verlo de esta noticia. Somos tan patriotas muchas veces, hay tanto patriotismo, y eso se ve cuando juega la selección Colombia. Somos como tan patriotas, y hermanos, esta no es nuestra nación. Tal vez legalmente en documentos sí, es nuestra nación, pero nuestra nación es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios al cual nosotros pertenecemos, y por ello es por los que debemos preocuparnos y orar. Pablo dice en 2 a los Corintios capítulo 11 que de todos los sufrimientos que Pablo tenía, lo que más se acrecentaba en su corazón era la preocupación por todas las iglesias de Cristo. Versículo 28 del capítulo 11, 2 a los Corintios. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿qué? La preocupación por todas las iglesias de Cristo. Hermanos, muchas veces no tenemos mucho que orar. Eso es lamentable. Empezamos a orar y luego decimos, bueno, ¿yo por qué oro? ¿Por qué más oro? Y pasan 10 minutos y ya no tengo por qué orar. Yo les hablaba de qué bueno tener un cuaderno de oración, apuntar a los hermanos de la iglesia, preguntar las oraciones, pero también tener ahí en esa lista las iglesias del Señor de las cuales sabemos que existen. Orar por la iglesia en Cuba. Hace algunos días en el boletín, creo que un boletín extra que salió, se pedía una ayuda para Cuba, nuestros hermanos cubanos, la nación de Cuba. ¿Estamos orando por ellos? Tal vez es poco lo que podemos dar material, pero estamos orando por nuestros hermanos, por su sufrimiento, por los hermanos en muchos lugares que están de verdad, hermanos, están sufriendo persecución. Hermanos, hay mártires. Cuando tengan internet y tiempo disponible, o es bueno que saquemos ese tiempo para este tipo de cosas, métase en a Puertas Abiertas, La Voz de los Mártires. Son páginas donde salen noticias que no van a salir en los medios de comunicación tradicionales, ni en las páginas de internet más tradicionales, y escasamente en las redes sociales, porque todo esto es censurado. Pero en las páginas uno ve las historias de hermanas, hermanos que sufren, hermanas que quedan viudas muy jóvenes con niños, de iglesias que se reúnen a escondidas.
saber de todo esto, hermano, esto nos ayuda a ser más sensibles y a, como el apóstol Pablo, poder nosotros decir que damos gracias por estas iglesias, aunque no las conocemos, que damos gracias por ellos y que rogamos por ellos, y que tal vez algunas de ellas las visitaremos por lo menos en nuestro país, pero algunas no, pero aún así debemos orar. Dice la palabra del Señor, debemos orar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada en todos estos lugares, porque ellos, dice la Escritura, que es por el nombre de Cristo que están padeciendo. Hay muchos misioneros que en este momento también están sufriendo por el nombre de Cristo. Me llega a la memoria ese pasaje de 3 de Juan, de aquel hombre llamado Gallo. Dice el versículo 5: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Tremendo, este hermano era fiel y extendía su mano, ayudaba a los que prestaban algún servicio. Dice, los cuales, versículo 6, han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles, en este caso los incrédulos. Ellos no aceptaban ayuda de los incrédulos porque iban a quedar comprometidos. Hermanos, cuando hay dinero por medio, eso es muy peligroso. Pero él dice, yo mejor acepto ayuda de hermanos sencillos como Gallo. Pero me llama mucho la atención esa parte, ellos salieron por amor del nombre de Él. ¿De quién? ¿Del nombre de quién? Del nombre de Cristo. Del nombre de Cristo. Recuerdo una vez que le pregunté a un hermano, a un par de hermanos que estábamos hablando allí, habíamos 3, otros 2 y yo, y les pregunté por cierto campamento en un lugar, y les dije, ¿cómo estuvo el campamento en tal ciudad? Estuvo bueno. ¿Y cómo estuvieron los temas? Muy buenos, pero les faltó algo. Y yo, ¿qué les faltó? Y me dijo este hermano muy curioso, CRISTO. Recuerdo que mi respuesta fue, les faltó todo. Les faltó todo. Temas muy bonitos, entre comillas, pero les faltó ¿qué? Cristo. Cristo. Lo mismo puede pasar con nuestro servicio, como el servicio de Gallo. Vemos el servicio de Gallo, el servicio de estos misioneros que servían. También vemos el testimonio de Demetrio en esta carta, pero también vemos un hombre como Diótrefes, que no hacía el servicio por el nombre de Cristo, como dice el versículo 7, no estaba sirviendo por el nombre de Él, sino que estaba sirviéndose a sí mismo. Por eso tenía envidia, por eso expulsaba a los que no pensaban como Él, por eso era rígido y le cerraba la puerta a los hermanos. Yo sé que la mayoría conocemos lo que dice este pasaje de Diótrefes, y yo me pregunto, ¿a quién servía Diótrefes? ¿A quién servía Diótrefes? Tal vez él estaba sirviendo a hombres, no a Cristo. Muy diferente a estos misioneros que salieron por amor del nombre de Él. Por eso debemos ayudar a nuestros hermanos. Yo sé que nos queda muy difícil para ir a la India a llevar Biblias, a llevar comida. Y hay hermanos que lo hacen. Gloria al Señor que hay hermanos que lo hacen. Conozco un hermano que les lleva comida a estos hermanos, arroz, les lleva ropa. Son hermanos, es una iglesia que está sufriendo mucho, porque hasta en algunas aldeas no les venden comida por ser cristianos. Tal vez no podamos ir hasta allá, pero podemos orar por ellos, hermanos, porque son hermanos que están muriendo por Cristo. Son hermanos que están sufriendo hambre por Cristo.
Ellos no lo están haciendo por política, ellos no lo están haciendo por sus intereses, ellos lo están haciendo porque realmente aman a Cristo. Aman a Cristo, hermanos. Como veíamos, no recuerdo si era el viernes, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los que aman al Señor con amor inalterable. Recuerdan, con esto concluíamos la carta a los Efesios. La gracia sea con los que aman al Señor con amor inalterable. Oremos por estos hermanos que están sufriendo por Cristo. No oremos por política, por geopolítica. Oremos por nuestros hermanos primeramente y también por la salvación de todos los que están perdidos, que están sin Cristo en estos lugares. Ellos no necesitan un terreno, ellos no necesitan libertad, ellos no necesitan muchas cosas, ellos necesitan a Cristo. Ellos necesitan a Cristo. Oremos por ellos, hermanos. Que Dios nos ayude. Dios les bendiga.